Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, súper bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar hablando hoy de dos conceptos, de dos métodos, de dos técnicas súper profundas en el camino del chamanismo y vamos a profundizar cómo emplearlas en el camino y el desarrollo de nuestra sanación personal. ¿Qué es el arte del acecho y qué es la recapitulación? Y para eso hoy nos acompaña una persona súper idónea para poder profundizar en esto. Le voy a dar el espacio para que se presente, para que lo conozcan. A ambos nos encuentran en la plataforma de Humano Estelar. Somos guardianes de ese espacio Medicina, que es una plataforma de entrenamiento y desarrollo para elevar la conciencia, basándonos en técnicas ancestrales, chamánicas, en el camino del budismo y de la neurociencia. Así que, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchos conceptos muy importantes que vamos a tratar de ir desglosando para que se pueda no solamente entender, sino incorporar rápidamente a este proceso de vida en esta dimensión. Hablamos de un camino de chamanismo. Bueno, solo que nos convertamos en chamanes. O mejor dicho, dejemos que salga ese poder interno. No es que uno sí y otro no. Porque ser chamán o chamana es la persona que entiende el mensaje del cielo y lo manifiesta en la tierra. Así de sencillo y profundo. Porque si no podemos dar un sentido extraordinario a esta existencia, ya la vida ordinaria nos está comiendo y dejando sin energía. Entonces ahora, a través de esta plataforma y de muchas que hay, que ya estamos trabajando de manera inmediata, paciente y consciente, en que no hay tiempo para perder. Porque la única herramienta, el único instrumento válido en esta tierra de A3D es el tiempo. Cosa que en otra dimensión el tiempo pasa o sigue de otra manera. Así que, basado en las experiencias que se transformaron en conocimiento, con los chamanes que tuve la posibilidad de aprender, porque primero hacíamos la experiencia y después le damos conocimiento. Y era bastante difícil y exigente, como estar parado 7, 8 horas sin moverse. Pasamos de calor a de frío. Y si no sabíamos para qué era en su momento, que se hacía en Santiago, era para templar la conexión con la tierra y que la mente deje de torturarnos por un momento, porque la única manera de sobrevivir y empezar a crear es trascender las limitaciones que nuestra propia mente ha creado respecto a lo que dicen que somos. Así que estas dos técnicas que componen un método de varios pasos, cuyo entrenamiento se va a dar es cómo vencer los 4 enemigos naturales en esta dimensión. Es el miedo, el poder, la claridad y el tiempo. ¿Iba a decir algo, Eso lo van Fernando? a tener en el stream, que pronto se viene también como plataforma de lanzamiento. Sí me gustaría que profundicemos hoy de dónde vienen estos conceptos, de dónde traemos estos métodos. Y empezamos a introducirnos, ¿no? Bien profundo en qué es acechar, qué entendemos por acecho y cómo lo podemos aplicar. Bueno, en realidad toda naturaleza vive un acecho, porque hay una retroalimentación de energía. Entonces, cada uno acecha a su presa con una finalidad. Aún así, lo que denominamos ego, acecha y devora un alimento para nutrir su poder. Entonces, la persona acecha algo que le da un valor solamente el mismo. No hay otra persona que le dé valor a su experiencia. Por eso hay tantas maneras de vivir como tantas maneras de interpretar esta realidad. Lo que para uno es importante porque da un valor especial, para otros no. Entonces, lo único que acechamos es el poder. Y acechar es exactamente eso, estar atento, alerta y sereno para poder incorporar esa energía que acechamos. ¿Qué es lo que hace el acecho? Tengo que estar por momentos completamente atento.
a los tres niveles que está dentro de mi vida interna, porque no has hecho tanto lo que está afuera, sino cómo yo me manifiesto ante lo que está afuera. Y eso es lo que me da valor y poder. Si lo que está afuera me saca de mi centro, significa que ese hecho fue totalmente nulo y fui yo la víctima de ese poder. Un poder acecha al otro. Entonces, tengo que ver cómo reflexiono y cómo me afecta lo que estoy viviendo. En neurociencia se dice, si el medio ambiente modifica tu ser, o el ser puede modificar el medio ambiente. Dentro de la epigenética implica casi lo mismo, ¿no? El medio ambiente modifica el ser. En este caso, nosotros tenemos que acechar lo más importante. Y el poder, lo único que podemos obtener como poder real, es el poder hacia la libertad total. Y ahí es un punto de reflexión muy profundo. Por lo pronto podemos decir que la libertad total es que aquello que yo puedo decidir por encima de mis emociones, en fin de un bien mayor. Caso contrario, las reglas del juego, conocidas como las leyes kármicas, también actúan de una manera inquebrantable, indeclinable e inflexible. Podemos decir entonces que acechar es estar en estado de presencia, en estado de conciencia, Sí, a esto que me está pasando, como que no pase más desapercibido, ¿no? Como la presa cuando está el cazador ahí. generalmente somos acechados nosotros. No sé si no han tomado conciencia que nosotros somos acechados por lo que está afuera. Toda una información residual trata de capturar lo único que yo tengo de valor en esta existencia o en varias existencias, que es lo que tenemos que empezar a entender qué es. Y es la conciencia. Es lo único que nos vamos a llevar de este planeta. De la única manera de poder salir de esta que se denomina Matrix, o de este mundo de la ilusión o del Maya, o de este encadenamiento de prisión constante, es lo que no tiene precio, pero que se pierde rápidamente, que es la conciencia como la suma de todas las inteligencias. Al definir la conciencia no como algo que nos genere culpabilidad, sino también que en el Oriente se dice que la conciencia tiene, como en todas las culturas espirituales, tres personas. Es existencia eterna, sabiduría infinita y felicidad suprema. Eso es lo que yo tengo que acechar. Pero para poder lograr eso tengo que introducirme en esta etapa de recapitular. Porque si no puedo recapitular, el medio ambiente me sigue acechando y me sigue presionando, conocido como estrés, ansiedad y depresión multiaccional. ¿Y qué es la recapitulación? Recapitular. Se dice que el ser humano, en cada experiencia intensa que ha tenido, va perdiendo espíritu. Nuestro maestro nos enseñaba, y nuestra maestra, que en cada experiencia intensa, el ser humano es arrebatado con energía emocional. Depende cómo hayan sido esas historias de vida. Llega un momento en que esa persona es un cuerpo sin ánimo. Su pasado lo atrapó y quedó atrás. Y si su pasado se fue con él, lleva lo único que tenemos como medio de nutrición en este cuerpo, que es la vitalidad, el cuerpo vital, la energía. Por eso hay personas que de 20 años que han padecido tanto que si tuvieran 50. Y hay personas que después de una recapitalización y un despertar de conciencia, su cuerpo se autotransforma y hay una jovialidad, una energía que trasciende la interpretación mental, donde su cuerpo se envuelve inmune a cualquier enfermedad. Es más, las células se retroalimentan de la cantidad de hormonas superiores que tenemos que rejuvenecen constantemente el cuerpo, que así lo explica la neurociencia. Así que debemos ir a esa etapa de nuestra existencia donde, ¿cómo saber cómo recapitular? ¿Qué recapitular? Es muy simple. Si yo por un momento detengo mi mente, no hay nada que me ocupe, no hay nada que me preocupe. ¿Dónde va nuestra mente?
a los momentos de felicidad, que habría que ver cuántos tenemos y recordamos, o a los momentos de angustia, dolor y tristeza. Si se le pregunta a la persona, ¿cuándo fue tu último momento de felicidad? Lo va a pensar un momento. Si le preguntan, ¿cuánto hace que vivís en estrés? Le vamos a hacer 50.000 explicaciones de momentos que la mente ha capturado y eso se va al subconsciente. Entonces, el subconsciente modifica nuestra realidad, no solamente externa, sino interna, que es lo que estos métodos extraordinarios como lo transgeneracional, la biodescodificación y demás, hacen que todo está en la biología del cuerpo. Entonces debemos ir etapa por etapa y ver en qué momento nos atrapa el dolor, la angustia y la tristeza. Porque eso es lo único que nos hace perder el poder. Entonces se va en esas etapas, se vivencia sin ser una sola parte con eso, sin estar muy alejado de esa experiencia. ¿Cómo hacemos? No estar muy metido porque puede que las emociones me lleven puestas, sobre todo cuando hay pérdidas emocionales. Y ya no me refiero incluso a personas queridas. Muchas personas han perdido una profesión, una casa, un valor importante material, y han dejado de ser ellos mismos. Esa frustración les arrebató la vida a tal punto que una de las mayores fuentes de suicidio es la defraudación sobre la incapacidad de volver a mejorar nuestra vida. Fíjense que la depresión que lleva al suicidio o una enfermedad autoinmune es la falta de capacidad de creer que podemos tener una vida mejor. Que eso fue lo último y lo mejor que tuvimos. Y así lo podemos llevar a lo más común, lamentablemente, que es la pérdida de la conexión con la pareja, la pérdida de la conexión con la salud, sobre todo la pérdida de la visión, ¿para qué tengo esta vida? Llega un momento que el ser humano lo único que se preocupa hoy es el sobrevivir. Y mientras está en estado de supervivencia, no está creando. Y si no está creando, no está disfrutando. Entonces tengo que ir a esas etapas de mi vida, a tapar 2 meses, un año, y ver cómo lo viví. Y después por qué lo viví. Y después qué me dejó de bueno. Esto es lo interesante de la recapitulación, no es juzgar, no es analizar, sino que es recordar. O sea, es como el cordel, ¿no? Es recordar eh, para transformar, para recuperar ese poder que perdí en esa situación o en esas situaciones repetitivas donde me he encontrado más de una vez viviendo el mismo patrón. Recapitulamos para empezar a encontrar cuál es ese hilo, ese patrón conductual que me lleva a estar en los mismos lugares, a encontrarme con las mismas sensaciones y a reaccionar y accionar frente a eso de la misma manera. Entonces, cuando recuperamos esos fragmentos del alma, y ahí por eso estas dos técnicas para mí son maravillosas en conjunto, en comunión, en común unión, porque necesito estar alerta, pero no alerta para defenderme, ¿no? No alerta para sobrevivir, necesito estar alerta para estar consciente, en estado sumamente presente, hacia dónde está yendo mi cuerpo, hacia dónde están yendo mis sensaciones, hacia dónde está yendo mi mente. Me encanta que estemos hablando nuevamente, porque escuchamos mucho esto, ¿no? Está de moda, ahora aparece lo holístico. Qué bueno que esté de moda, que esté recontra de moda, porque necesitamos volver a recuperar un montón de conceptos que son de sabiduría interna que todos los seres humanos traemos y que por poner el foco de atención y por este medio ambiente que nos facilita, nos hemos olvidado de estas técnicas que son tan profundas para poder transformar la calidad de nuestra vida. Entonces, cuando perdemos el objetivo, esto me encanta que lo hayas mencionado, ¿no? El cómo se desvincula un ser humano de la existencia. Pero ¿cómo hacemos para desvincularnos de la existencia? La vida de zombies. Por mucho tiempo, ¿qué ha sucedido con nuestra atención o nuestra energía? Ha estado en lugares donde se nos está robando, se nos está acechando. Entonces, es una invitación para utilizar este acecho, utilizar este arte, este método, estando en alerta, y es todos los días, o sea, es a cada instante, hacia dónde se está yendo mi mente.
ese entrenamiento hoy es una necesidad imperiosa. Cuando hablamos de ese tipo de vida, no es algo que nosotros tenemos que llegar, es algo que ya somos. En el budismo, un maestro me dijo, antes de empezar un entrenamiento, me dijo, ¿cómo te ves? ¿Qué crees que sos? ¿Sos un ser humano con un espíritu o un espíritu y una experiencia humana? Porque si sos un ser humano con un espíritu, ya sabes que tenés una fecha de vencimiento. Y no es que la vida humana tenga connotaciones negativas. Nosotros damos ese sentido por la polaridad en que vivimos. Pero si somos un espíritu y una experiencia humana, todo lo que nos rodea está dentro de nuestro o nosotros estamos dentro de eso. Y también, para recapitular, se necesita una mentoría, bien dada esa palabra. Una mentoría es un entrenamiento analizado, profundizado y experimentado. Cuando se habla de experimentar, se habla de vivenciar esa energía. Nosotros no hablamos nada que no hayamos experimentado. Porque si no, la mente automáticamente da por sentado aquello que todavía está vibrando en nuestra psiquis. Y como la mente es la gran maga, es muy difícil saber cómo alcanzar. Los 8 pasos o los 10 mandamientos, los 8 pasos del budismo, son pasos ineludibles para alcanzar ese tipo de entrenamiento. Porque para que la persona empiece a acechar, tiene que darse cuenta que la vida que está teniendo no es la vida que le plantearon. Porque la vida que nos dicen es tener el logro material para vivir bien. Y nuestra reflexión es, ¿cuántos superaron esas expectativas? Deportistas, artistas, y murieron psicológicamente en la mediocridad. ¿Por qué digo psicológicamente? Porque la mayoría perdieron sus facultades de experimentar la vida en su plenitud. Experimentaron la vida desde, podríamos decir, de la tortura del límite corporal. Lo han llevado a extremidades donde el cuerpo realmente tiene una magia interna, una evolución, una transmutación constante, que llega un momento que ya no da más. Pero lo peor es la muerte psicológica de sentirnos zombies. Me acuerdo cuando miramos las primeras películas de los zombies, después un maestro me dijo, ¿sabes qué son zombies? Lo que está sucediendo ahora. Fíjate en la pandemia. Porque la pandemia dejó esto nomás, los ojos. Y los ojos son las ventanas del alma. Chicos, jóvenes, enojados. La mirada cristalizada, sin vida. Hasta era contaminante incluso mirar al otro. No solamente estornudar. Entonces ahí vimos que el zombie es aquello que perdió su alma. Perdió su espíritu. Y si perdió su alma, el alma es lo que somos. ¿Qué representa, a recapitular, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Para qué nos sirve? Bueno, ¿qué representa recapitular? Lo que nosotros tenemos como condicionante, el comportamiento, son los hábitos. Y los hábitos es algo que está incorporado en el subconsciente. El subconsciente nuestro, la mayoría por la reacción, está en la reacción. Reaccionamos antes que nada. Somos muy reactivos porque hay un subconsciente cargado, como dije hoy, de emociones residuales, de maltrato, de desvalorización, de falta de que yo no puedo. Y seguramente no voy a poder con el pensamiento y la inteligencia que hoy tengo. Debo desarrollar inteligencia emocional, que es pensar y actuar con el corazón. Lo que comúnmente se denomina la intuición, que no falla. Pero hay que entrenarse. No es el primer impulso tampoco. Entonces, es importante entender que la persona que desee realmente sanar, la medicina lo va a acompañar homeopática, alopática, la psicología. Pero esos son solamente métodos que ayudan a la transformación total. Porque hay personas que se tratan con la medicina, se curan de esa patología y vuelven a reincidir una y otra vez. Entonces es importante entender
que lo que yo voy a vaciar con este ejercicio es el subconsciente e inspirar un potencial que ya está en mí. Por eso se inspira y se exhala con una visión. Y esa visión, si la sostenemos, se materializa. ¿Cuántas veces decimos, creo que voy a hacer, pero en el fondo siento que no? El otro día hablamos de que la mayoría no estamos preparados psicológicamente para ser personas abundantes. Estamos preparados y proyectados para la escasez de por vida. Lo transgeneracional es una cosa importante que venimos a transmutar, que si no alcanzamos este poder interno, va a ser difícil, no digo imposible. Pero si no tenemos las tres visiones, como representa el budismo, vamos a ser exitosos en una sola parte, pero no vamos a ser extraordinarios en los tres niveles. Para eso se recapitula y para eso profundizamos en el arte del acecho. Para poder recuperar esos fragmentos del alma que fuimos entregando, para recuperar nuestro poder personal y para poder materializar lo que ya somos. Cuando nos acostumbramos a no volver orgánica esta sensación en el cuerpo, a que lo natural o lo normal sea estar en estado de supervivencia, eso queda anclado en nuestra memoria celular. Entonces, cuando tenemos que proyectar un sueño, un deseo, se nos hace muy difícil poder visualizar esa materialización de ese sueño, de ese deseo. Y hay que volver a este llamado del alma profundo que nos dice que hay mucho más y reencarnar en esencia divina lo que somos. Para eso hay que volver a recuperar todas esas veces que cedimos poder, que no pudimos marcar límites, que no pudimos conectar con nosotros mismos, recuperar esas partes, esos fragmentos de cada uno de nosotros y integrar en la dualidad las luces y las sombras, porque también se nos ha enseñado mucho en el camino a que de las sombras no se habla, ¿no? De estas partes de nosotros que no nos quedan cómodos. Pero en la incomodidad eh, ahí está el descubrimiento. ¿Qué cosas debo venir a transformar y trascender? Y se integra, no se resiste, no se rechaza, no se tapa, no se desintegran de mí, sino que las integro a mi esencia, porque dentro de ellas también hay un gran poder para manifestar dentro de la luminosidad de de lo que ya un ser humano trae en su esencia divina. Por eso son como dos métodos que a mí me encantan. Se sabe muy poco, pero hay información si buscan, hay para profundizar mucho más. No sé si ya eso Sí, tenía algún importante libro. que tienen que definir qué van a acechar, porque si no, sería como salir a buscar sin saber qué y para qué. Quiero cazar algo, pero no sé qué cosa. Claro. Lo único que nos falta es evitar las fugas de energía. No nos falta energía, tenemos mucha fuga. Y hay que hablar ya del cuerpo vital, del cuerpo espiritual, del cuerpo de luz, del cuerpo mental, porque son cuerpos donde se almacena cada uno. El único visible de cómo están esos cuerpos es el cuerpo físico. Una vez el Lama Yampa me dijo, la enfermedad del ser humano es fácil observarla si se observa el cuerpo. El karma ya está en el cuerpo, de lo que vas a hacer y lo que podés ser. Pero lo que nadie sabe todavía acá en Occidente es de lo que son. Sabe lo que han sido y lo que pueden ser, pero no de lo que son. Cuando yo le pregunté qué, eso es algo que hay que descubrir experimentándolo. Porque si no somos rápidos a entender una idea y darla por hecho, y no es así. Estamos acechando el poder personal. ¿Qué es el poder personal? El poder personal es algo muy propio que incluso trasciende nuestro primer robador de energía que es nuestra propia mente. El poder personal es algo tan interno, tan profundo, que nada lo puede arrebatar. Si hay personas que por ahí pasan una desgracia o una pérdida económica o lo que sea, y no son nada, porque todo su poder estaba puesto afuera, o incluso de la belleza física, como nosotros. Eso, si es tuyo, es algo que no te lo puede arrebatar ni el tiempo. Pero si vos tenés ese poder puesto afuera,
ya estás en un problema porque sabes que eso no va a estar siempre. ¿Por qué? Porque todo cambia, todo se transforma, nada es estable. Entonces, yo puedo entender el poder personal, es poder crear una vida extraordinaria, no una vida exitosa. Porque una vida exitosa está relacionado con lo cultural. Si hoy es exitoso tener varios autos, quiero tener eso. Quiero tener varias relaciones, quiero tener eso. Pero ¿qué tipo de relación? Ahora, si quiero tener una vida extraordinaria, se requiere ya de otros parámetros de interpretación de esa energía. Pero eso hay que seguirlo profundizando. Bueno, no sé si querés profundizar algo más desde la recapitulación como para que se pueda entender Sí, cómo se recapitula, así hacemos ya el cierre. recapitular nos hace ver realmente si tenemos la capacidad y la valentía de observar cómo estamos, no cómo creemos que estamos. En esta primera instancia, hay que entender que llegué hasta acá por varias razones. La mayoría fueron desconocidas. No sé por qué estoy acá. Por eso le echamos la culpa a la vida, le echamos la culpa a las personas, a todo. Ese no sé es un estado de ignorancia o de inconsciencia. Y si es de inconsciencia, no estuve consciente, no estuve presente en las decisiones que se tomaron desde acá. Entonces, ¿quién tomó esa decisión? Y esa es la primera clave de la recapitulación, descubrir cómo hemos llegado hasta acá, qué decisiones del pasado, qué situaciones, qué patrones nos han traído hasta acá. Por eso insisto mucho en que no es volver, porque a veces surgen estas preguntas en los círculos, en los grupos, pero ¿por qué volvería a un lugar donde me dolió? ¿No? No es volver para juzgar, no es volver para analizar. No hacemos ese trabajo en la recapitulación. Es recordar, recordar para recuperar. Sí. Lo que se llama, para el otro nombre que a lo mejor ayuda, es pacificar nuestra existencia, nuestro pasado. Si yo logro pacificar mi pasado, soy una persona nueva. En todas las religiones se habla de dejar la vida atrás, pero con conciencia. Se habla de nacer de vuelta, bajo una nueva conciencia. Y ahí la persona logra sanarse. Esto no es una promesa, es una realidad. La persona se sana de tal manera que cuando uno sana, el primer sentimiento que despierta, porque ya existe en nuestra esencia, es una gratitud infinita hacia toda la existencia. Una gratitud infinita hacia todos los que participaron en este proceso de maduración para que surja la enfermedad y la cura. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. Pacificar nuestra existencia recapitulando bajo una nueva visión. Porque si recapitulamos y recordamos y nos quedamos con eso, no va a ser muy beneficioso. Se necesita una guía. Para eso está esta plataforma, para eso está esta mentoría, para adiestrarlos, enseñarles y guiarlos en los primeros pasos de este camino. Y algo muy importante también a la recapitulación, cuando la trabajamos ya conscientemente, entendiendo para qué estamos haciendo este proceso, em, cuando nosotros hacemos este trabajo de recuperar y recordar para poder transformar, ¿no? Recupero esos fragmentos del alma que han quedado ahí, esperando por ser reclamados. También decir, borro mi historia personal. Y acá es otro capítulo, ¿no? Que no es un tema de hoy, pero sí, muchas veces cuando se habla esto del camino del chamanismo, de los pueblos originarios, de la sabiduría ancestral, entramos en conflicto con nuestra identidad. Asociamos mucho nuestra historia personal a nuestra identidad. Y siempre les pregunto, ¿con qué te estás identificando? ¿Con qué historias querés identificarte? ¿Qué capítulos de tu vida querés seguir contándote? Entonces, es transformar con lo que me estoy identificando. Cuando hago una recapitalización profunda de mi vida y que toma mucho tiempo, pero puedo empezar desde lo que más me atormenta, ¿no? De lo que más me acecha. Bueno, no sé, los vínculos, las relaciones de pareja, mi posición con el trabajo,
mi desinterés por un propósito. Lo que quieren empezar a trabajar es ir buscando esos hilos, ¿no? Ese cordel que le decimos, volver y hilvanar, y ir barriendo esa memoria y esa emoción anclada a ese recuerdo. Claro, o uno pierde esa visión. ¿Qué hace la mayoría? Lo sabemos, pero no queremos ver. La mayoría ya espera la muerte. Dócilmente, sumisamente, resignadamente. Mientras que la muerte hay que vencerla, porque se vence la muerte, porque la peor muerte es la muerte psicológica, el no ser. Pero no es el no ser desde el punto de vista filosófico trascendental, sino el no tener el valor de saber que uno logró lo máximo. Esta no es la máxima vida que podemos lograr. Esto es el comienzo. Y es necesario empezar a sanar. Y cuando uno empieza a sanar, empieza a encontrar o a despertar viejos recuerdos que tienen la llave de nuestro paso hacia la libertad total. Bueno, deseamos que haya sido profundo como para poder introducirnos en este concepto de la recapitulación y del acecho. No es tan fácil decir recapitular, ¿no? Y que realmente se puedan llevar un concepto mucho más anclado de qué se tratan estos métodos y cómo empezar a emplearlos en el día a día. ¿Cuánto tiempo toma recapitular? Mucho, pero ¿cuánto tiempo toma empezar a recapitular? El tiempo que le puedan dedicar. Cuando más estamos en estado de conciencia y presencia, ya lo que estoy viviendo en la vida, lo que estoy percibiendo, no pasa desapercibido, no es algo que pasa por encima, ¿no? Uno está Y no como es saltar, consciente de no lo es que saltar está. de un recuerdo a otro tampoco. Exacto, no es saltar de un recuerdo a otro, es traer conscientemente. Muchos han dicho, ya está, ya recapitulé Ah, en 2 meses. no, no, mucho más que eso. Pero sí podemos ir viendo los efectos a medida que vamos recapitulando y vamos transformando las historias. Por eso hablamos muchas veces de que hay técnicas que son sumamente complementarias en este tipo de trabajos, como por ejemplo el transgeneracional, las constelaciones, las memorias ancestrales, porque hay condicionamientos que no solamente son heredados, sino también vivencias y experiencias que traemos en esas memorias celulares y que nos llevan a estar en ciertos lugares, más el medio ambiente, ¿no? En el que nacemos. Y eso ya está hasta comprobado científicamente. De hecho, se habla de la epigenética y de cómo el medio ambiente puede modificar nuestro ADN genético. Entonces, no es todo lo heredado y nada más. Es también a donde yo termino vinculándome y con quién y de qué manera. Y, y esto es lo que llamaríamos libre albedrío. Mi libre facultad de decisión y de elección tiene que ver con la conciencia en la que yo estoy viviendo. Elijo libremente todos los días cómo quiero vivir mi vida. Una vez que yo ya hice un trabajo de recapitulación profunda de por qué yo llegué hasta acá y qué es lo que hace que yo repita una y otra vez. Bueno, se requieren 3 partes para recapitular así medio rapidín, para que cada uno pueda aplicarlo. Primero es elegir una situación emocional que vivimos. Por ejemplo, puede ser miedo, ansiedad, culpa, que son los mecanismos psicológicos de bloqueo. ¿Mm? Si tenemos miedo, ansiedad, culpa, ya es para analizar. Entonces, tomar una situación y primero se hace una intención. En nuestra visión, siempre pedimos asistencia a los guías espirituales. Ya, chicos y chicas, ya hay que incorporarlos conscientemente. Cuando más rápido incorporemos esas fuerzas de luz, van a ver que los cambios son mucho más importantes, contenedores y transformadores. Y no son teorías. Ya hablaremos en otro capítulo sobre los guías y cómo conectarse con ellos. El segundo paso es vivenciarlo en carne propia. Ese dolor, esa bronca, ese miedo, esa impotencia, ese desagrario que vivimos, y absorberlo
con la respiración hacia la izquierda y lo exhalamos hacia la derecha, liberamos ese dolor, esa bronca. Un mínimo de 5 minutos a un máximo de 15, no más por ahora. Se toman unos minutos para darle la intención, pedir protección, después toman ese capítulo, lo exhalan y después se quedan meditando en la sensación de libertad y agradecimiento. Entonces, ahora sí va a explicar cómo se toma ese ejercicio. Es la respiración de barrido o ejercicio de barrido. Vamos a empezar a inhalar todo por nariz. Se inhala y se exhala por nariz. De derecha a izquierda. Inhalo y exhalo de izquierda a derecha. Lo repito varias veces. Cuando inhalan, toman el momento que han elegido y cuando exhalan, lo liberan físicamente, emocionalmente y mentalmente. Vuelven a tomar el ejemplo de esa situación y lo exhalan. Lo van a empezar a vivir. Cuando lo exhalan, lo liberan al universo luminoso. No es tirar cualquier cosa, porque lo que uno elimina es, absorbe todas esas experiencias del despertar, porque entendemos que lo que vivimos tuvo una finalidad a entender en un momento más oportuno. Luego se relajan, unos momentos se quedan percibiendo la sensación de liberación del cuerpo. No traten de entender ni de analizar si lo hicieron bien, lo hicieron mal, si faltó algo o no faltó nada. Simplemente desen total capacidad de haber hecho lo mejor que han podido hasta ese momento, porque lo más importante es que uno por una vez saque las propias exigencias de que nunca es suficiente. Siempre somos suficientes, chicos, pero también siempre vamos a seguir creciendo. Gracias. Gracias.